Geografía. Lección 7. Organización política actual del mundo y de México. Contenido. El Estado. Los nuevos países de Europa. Zonas de tensión política en el mundo. División política de México. Las dos guerras mundiales y la Guerra Fría transformaron las instituciones políticas del mundo. Tanto el desplazamiento de personas como la creación de nuevas naciones y nuevos sistemas políticos llevaron a una transformación del planeta en los niveles económicos, sociales, políticos y culturales. El Estado. La definición de Estado ha cambiado a lo largo del tiempo. Sin embargo, en la actualidad entendemos por Estado a todo organismo político soberano en un territorio determinado, así como al conjunto de instituciones de gobierno que lo rigen. Los Estados poseen un conjunto de instituciones que tienen la autoridad y capacidad para definir las normas que regulan una sociedad, manteniendo la soberanía interna y externa sobre un territorio definido. Los nuevos países de Europa. Durante el siglo XX surgieron nuevos países en el continente europeo. La mayoría de los nuevos estados surgieron a partir de la caída del bloque soviético y la toma del sistema económico capitalista en los países del este de Europa. Los nuevos países surgieron de la desintegración de Yugoslavia, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Principales zonas de tensión política en el mundo. En la actualidad existen diversas zonas del planeta que se encuentran en un estado de tensión política. Las causas de estos conflictos provienen tanto de rivalidades históricas como territoriales. En su mayoría, las zonas de tensión han vivido guerras donde se han perdido muchas vidas humanas y en donde la comunidad internacional ha tenido que intervenir para intentar mediar el conflicto. Las principales relaciones con un grado alto de tensión a nivel mundial son: 1. Estados Unidos y Cuba. Aunque recientemente las relaciones políticas entre estos dos países han mejorado, este conflicto ha marcado la historia de esta región y refleja un choque entre ideologías capitalistas y socialistas. En los últimos años, hemos visto el proceso de acercamiento entre ambas naciones con la reanudación de sus relaciones diplomáticas y comerciales. 2. Los Balcanes. Conflictos territoriales derivados de la separación de Yugoslavia. Anteriormente, las guerras entre Croacia, Serbia y Bosnia. En fechas más recientes podemos hablar de la proclamación de independencia de Kosovo de Serbia en 2009. 3. Conflicto atómico. Enriquecimiento de uranio por parte de Irán y Corea del Norte. 4. ISIS. Avance de grupos extremistas islámicos en África y el Oriente. 5. Guerra contra el narcotráfico en México. 6. África subsahariana. Genocidios, violencia, hambruna y pobreza. 7. Oriente Medio. Conflicto territorial y político entre la Autoridad Nacional Palestina, Hamás, y el Estado de Israel. División política de México. Límites y fronteras. México se encuentra ubicado en el continente americano, en el extremo sur de América del Norte. Colinda al norte con Estados Unidos con una frontera de 3.152 kilómetros, al sur con Guatemala con una frontera de 956 kilómetros y con Belice con 193 kilómetros de frontera. Al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Océano Pacífico. México se ubica en el hemisferio norte y en el hemisferio occidental. México se encuentra dividido en dos zonas térmicas, la templada del norte y la tórrida. La división política de México consta de 32 entidades federativas, es decir, 31 estados y el Distrito Federal. A excepción del Distrito Federal, que está dividido en 16 delegaciones, los estados tienen su propia capital y están divididos en municipios. Los estados poseen cierta autonomía legislativa. Sin embargo, están unidos a la Federación por medio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deben acatar la legislación federal. Revisemos los contenidos de la lección 7. Estudiamos cómo las guerras mundiales y la Guerra Fría llevaron a la desintegración y unificación de los estados. Observamos cómo la caída del bloque socialista tuvo como consecuencia la creación de los nuevos países de Europa, derivados de la separación de Yugoslavia, Checoslovaquia y los países exsoviéticos. Revisamos las principales zonas de tensión política en el mundo, la división política de México, incluyendo los estados y el Distrito Federal, así como sus fronteras.